tiene una etiología variada, pero en nuestro medio la etiología más frecuente es la de origen biliar, un cálculo de la vesícula que migra hacia el conducto biliar, avanza hacia el colédoco distal y al encontrarse a nivel de el extremo final del colédoco produce una obstrucción tanto de la vía biliar como del conducto pancreático. Recuerden que el conducto biliar y el pancreático se juntan, se unen, forman un canal común y desembocan en la papila, de esa manera. Entonces, este cálculo que ha migrado obstruye tanto la vía biliar como la vía pancreática, y al obstruir la vía pancreática, aumenta los conductos pancreáticos y desencadena pues todo el proceso de la pancreatitis que vamos a ver más adelante. La segunda causa más frecuente es la ingesta de alcohol. Produce también una inflamación aguda, también por presión en los conductos pancreáticos, y eso genera esta respuesta inflamatoria. Entre ambas causas, la biliar y la alcohólica, más o menos contribuyen al 90% de las causas de pancreatitis aguda en nuestro medio. En el hemisferio norte, la causa más frecuente es la ingesta de alcohol. En nuestro hemisferio sur, la causa más frecuente es la patología biliar. De todos los casos de pancreatitis aguda, el 80% más o menos hacen una forma leve, que es una forma en la cual la enfermedad prácticamente se autolimita en pocos días, no necesita soporte en UCI, no necesita cirugías, no necesita antibióticos la mayoría de veces. El paciente en 5 o 6 días ya está prácticamente recuperado, ya tolera la vía oral y está prácticamente en condiciones de alta. Esa es en la forma leve. 80% de veces sucede eso. En el 20% restantes, la forma de presentación es la pancreatitis aguda grave o crítica. En este caso, se define pancreatitis aguda grave o crítica cuando el paciente presenta falla orgánica persistente o necrosis del páncreas, o ambas cosas. Esos son los criterios para definir una pancreatitis aguda grave o severa. Durante mucho tiempo, bueno, y esta forma grave o severa requiere un manejo en UCI, a diferencia de la forma leve. Y muchas veces esta forma grave o severa requiere también cirugía, a diferencia de la forma leve. Durante mucho tiempo se ha tratado de establecer criterios de pronóstico de severidad. Todo paciente que hace pancreatitis aguda llega a emergencia y todos llegan en la misma condición. Un cuadro de dolor abdominal intenso, usualmente que aparece después de una ingesta copiosa de alimentos o de alcohol, un dolor característico en faja irradiado hacia ambos lados del abdomen, en la zona media. El paciente viene medio doblado en posición antálgica, ¿no? Todos llegan en la misma condición de emergencia. Saber en ese momento quién va a ser una forma leve y quién va a ser una forma grave es muy difícil, no hay forma. Eso se va a saber conforme la evolución se vaya dando en los días siguientes. Pero siempre se ha tratado de establecer al momento del ingreso algunos criterios que nos puedan de alguna manera predecir qué paciente va a ser la forma leve y qué paciente va a ser la forma grave. Esos criterios, bueno, los más conocidos siempre han sido los criterios de Ransom, que ahora casi ya no están en uso. Eran 11 criterios, 5 que se tomaban al ingreso del paciente y 6 que se tomaban a las 48 horas. Y ese tema de tener que esperar 48 horas para establecer un pronóstico era lo que ha ido cambiando el uso de los criterios de Ransom. Después aparecieron los criterios de Apache. Ustedes saben que la escala de Apache es una escala que evalúa variables fisiológicas. Se puede hacer de momento, al momento que el paciente llega, se puede hacer cada día, hacer una nueva evaluación del Apache. Y también da, pues, de acuerdo a la puntuación, un pronóstico de cuál podría ser el curso de la enfermedad. También hay criterios tomográficos, dependiendo de cuánto compromiso se vea en un estudio de imágenes del páncreas, si hay líquido o no hay líquido, en cuántos compartimentos hay líquido, y esas cosas, determinar también algunos criterios tomográficos. Aquí en este cuadro se ve una especie de resumen de qué es lo que pasa con los pacientes. El paciente con pancreatitis aguda grave, el 80% hace la enfermedad leve, tiene una mortalidad muy baja, un manejo relativamente sencillo, sin mayor necesidad de UCI, ni cirugías, ni ninguna otra medida.
El 20% restante va a ser la forma severa de la enfermedad. Aquí ya la mortalidad se eleva al 4% en términos generales. Ese cuadro severo puede ser por fibrosis, ¿no? O puede ser también por la presencia de necrosis. O sea, enfermedad aguda, severa, puede ser sin necrosis, pero con falla orgánica persistente, o puede ser con necrosis, y cuando hay necrosis, la mortalidad ya incrementa un poco más. Estos pacientes con necrosis pancreática pueden tener una necrosis estéril, con este rango de mortalidad, o ya el escenario más crítico es cuando esta necrosis se infecta, ¿no? Entonces aquí, con una necrosis infectada, la mortalidad es, en algunos casos, del 50%. Uno de cada dos pacientes fallece. Pero estas son las formas de presentación: enfermedad leve, enfermedad severa sin necrosis, pero con falla orgánica, enfermedad severa con necrosis, que a su vez puede ser estéril o infectada. Esta es una imagen de un páncreas normal, el mejor estudio de imágenes, además por la información que da y por la facilidad, entre comillas, es la tomografía. Una ecografía convencional no es un buen estudio para el páncreas porque no logra visualizar bien las características del páncreas. Ese corte de tomografía muestra un páncreas de características normales. Este tejido de aspecto medio irregular, cerebroide, es el páncreas, ¿no? El páncreas anatómicamente es un órgano retroperitoneal. Está orientado de arriba hacia abajo, de atrás hacia adelante, de izquierda a derecha. Es, como digo, retroperitoneal, pesa más o menos 100 gramos en el adulto, mide más o menos de 12 a 15 centímetros en el adulto, y está de alguna manera ubicado en lo que se conoce como la celda pancreática, ¿no? Entonces es una zona detrás del peritoneo cubierto por tejido graso, la grasa peripancreática. Entonces, de tal manera que el páncreas es un órgano que está medio aislado del resto del abdomen, ¿no? Y es así como se ve. Entonces, aquí algunas relaciones anatómicas. Esto es el páncreas, la grasa peripancreática en negro. Aquí por el borde superior va la arteria esplénica, ¿no? Y bueno, alrededor tenemos al riñón, tenemos la aorta, la cava, la porta, el hígado, la vesícula con un cálculo, el estómago aquí arriba, asas intestinales por el costado, pero aisladas del páncreas porque este órgano es retroperitoneal. Cuando se produce la pancreatitis, que es un proceso inflamatorio del páncreas, obviamente esta imagen se distorsiona. Y dependiendo del compromiso, la extensión del proceso inflamatorio y la severidad, se van a ver cambios en las imágenes. Por ejemplo, acá hacia el lado izquierdo tenemos en el recuadro, esta es la imagen, una tomografía, también de un paciente con pancreatitis aguda, en la primera semana de evolución, ¿no? Se ve un páncreas ya no irregular, aumentado de volumen, obviamente medio edematizado, ¿no? Pero homogéneo en su contraste, digamos, ¿no? O sea, sin embargo, días o un par de semanas después, el mismo paciente muestra esta imagen. Acá tenemos esta zona media blanquecina que es el tejido pancreático viable, y todo lo demás más oscuro es necrosis con líquido. Entonces acá, esta es una manera de ilustrar también que la imagen inicial no siempre va a señalar qué grave va a ser la enfermedad. Después de unos días, la imagen puede ser incluso mucho más comprometedora. Por eso, en un paciente con pancreatitis aguda que llega a la emergencia, el diagnóstico se hace con el cuadro clínico y el examen de laboratorio, enzimas pancreáticas. La imagen, la tomografía, no es necesaria para hacer el diagnóstico de pancreatitis. Solamente tendríamos que pedir tomografía si tenemos alguna duda diagnóstica o si consideramos que aparte de la pancreatitis el paciente pueda tener otra patología. Porque una imagen inicial nos puede dar una impresión engañosa de que el cuadro puede ser no ser muy severo.
pero la severidad se va a ir viendo en los días posteriores, no al ingreso. Cuando un paciente llega a la emergencia con pancreatitis aguda, todos van a tener dolor, todos van a tener enzimas elevadas, y la elevación de la enzima no se relaciona con la gravedad. Yo puedo tener 3000 de lipasa y terminar con un cuadro severo, o puedo tener 15.000 de lipasa y terminar con un cuadro leve. La elevación de las enzimas no se correlaciona con la gravedad de la enfermedad. Y las imágenes iniciales tampoco. Solamente la evolución en los días, y si se presenta falla orgánica o si se presenta sospecha de necrosis, nos va a dar una idea que la enfermedad puede ser grave o crítica. Aquí arriba a la derecha tenemos otra imagen, ¿no? Todo estudio tomográfico para páncreas tiene que ser con contraste, si no, no es de utilidad. Y esta imagen muestra igual el área pancreática completamente pues distorsionada, heterogénea, deformada. Este es un proceso inflamatorio con necrosis, estas zonas más oscuras y con presencia de gas, ¿no? Lo cual es un signo indirecto de que esta necrosis puede estar ya infectada, o sea, el escenario más crítico. Y hay otras presentaciones como esta de aquí abajo, donde hay una zona de necrosis, pero que está como encapsulada, ¿no? No está difuminada como en los anteriores casos. Esto se conoce como una necrosis amurallada. Es un término que se ha acuñado en los últimos años, ¿no? ¿Qué significa? Que existe una necrosis, pero que esta está de alguna manera bien delimitada. Bien, ¿cuál es el tratamiento para todo paciente que venga de emergencia con pancreatitis? Como no sabemos si es leve o severo, a todos hay que tratarlos por igual. El soporte es fundamental, una adecuada hidratación, porque estos pacientes se deshidratan rápidamente, se pierde mucho líquido y electrolitos. Hay que hacer un buen balance metabólico, tanto de electrolitos, de glicemia, de albúmina, triglicéridos, calcio, magnesio. Se pierde mucho calcio, hay un consumo elevado de calcio en los cuadros de pancreatitis y hay que reponer también esto. Obviamente hay que tratar de calmar el dolor, porque estos pacientes vienen con un cuadro doloroso muy severo, y se recomienda, hay algunos trabajos que recomiendan no usar analgésicos opiáceos, porque esto aparentemente produciría una reacción del esfínter y esto agravaría el cuadro. Si el paciente se prevé en los días siguientes que va a ir a un cuadro severo, hay que ya planificar una forma de soporte nutricional. Nutrir al paciente en cirugía es un pilar fundamental, tanto como que se opera como en estos casos que es un paciente potencialmente quirúrgico. Pero obviamente no podemos darle de comer al paciente porque la vía oral de pancreatitis está contraindicada. Pero sí debemos suponer que el paciente vamos a tener que darle un soporte nutricional por vía enteral, lo cual sería lo ideal, o por vía parenteral si es que no pudiésemos usar la vía enteral. Si el paciente en los días siguientes nos orienta a suponer que va a ser una forma leve, al cuarto o quinto día, cuando ya no haya dolor, cuando el paciente tenga hambre, se le puede iniciar a probar la vía oral con una dieta líquida y progresar en los días siguientes para que el paciente pueda salir de alta ya comiendo. Obviamente, en el manejo inicial hay que monitorizar bien a los pacientes, frecuencia cardíaca, presión arterial, volumen de orina, saturación de oxígeno, función renal, ¿no? La antibiótico profilaxis, hay controversia en ese sentido, hay estudios que recomiendan antibiótico profilaxis, sobre todo si se sospecha de necrosis, aunque ésta sea estéril, y hay estudios que sustentan de que mientras no haya sospecha de una necrosis infectada, no había necesidad de dar antibióticos. Hablando de páncreas. Si hay una infección urinaria, una infección respiratoria, una infección de otro tipo, por supuesto que hay que usar antibióticos. Y en el manejo también, siendo que el origen biliar es el más frecuente, hay que tratar de saber si hay alguna patología en el coledo con la vía biliar, y de haberla, planificar, resolverla, ¿no? Empezando de lo menos invasivo a lo más invasivo. Lo menos invasivo es una CEPRE, el CP, pancreatitis
colágeno retrógrado endoscópico. Una endoscopía, se ubica la papila, se entra a la papila, se inyecta contraste, se toma una placa, si hay cálculos, se mete un instrumento, puede ser una canastilla, un balón o cualquier otro, y se trata de sacar el cálculo. Ese es el tratamiento endoscópico de la coledocolitiasis. Bueno, y parte del tratamiento también es, si el paciente hace una enfermedad grave, UCI. Todo paciente con pancreatitis aguda grave tiene que ser manejado en una UCI. Las complicaciones en los casos graves pueden ser la falla orgánica múltiple o el compromiso local del páncreas. El compromiso local del páncreas está dado por la presencia de colecciones dentro del parénquima o alrededor del parénquima, o también que el parénquima se necrose. Y esta necrosis, hemos dicho, puede ser estéril o infectada, ¿no? Entonces, si hay colecciones pancreáticas o peripancreáticas, o si hay necrosis pancreática, en algún momento seguramente voy a necesitar extirparlas, tratarlas, drenarlas, ¿no? Y para eso tengo diferentes técnicas, desde el drenaje percutáneo, la necrosectomía endoscópica, hago una endoscopía, entro al estómago, abro la pared posterior del estómago, entro a la celda pancreática y de ahí la limpio. Esa es la necrosectomía endoscópica. Puede haber un debridamiento también retroperitoneal, como lo vimos en la mañana con mi alumna, con Irma, ¿no? Por la parte posterior, por la región lumbar, ¿no? Se hace una incisión, se introduce el laparoscopio, como si fuese la cirugía laparoscópica que hacemos a través de la pared del abdomen, pero esto lo hacemos a través de la región posterior. Recuerden que el páncreas es un órgano retroperitoneal, o sea, lo más cerca para llegar al páncreas es entrar por la espalda. Entonces se puede hacer un debilitamiento retroperitoneal e incluso una necrosectomía laparoscópica también a partir de esa zona. Y finalmente, sí, siempre va a quedar el recurso de la cirugía convencional, ¿no? Si por alguna razón no puede hacer un procedimiento mínimamente invasivo, recurro a la cirugía convencional, ¿no? Que es abrir el abdomen, abrir el mesocolon transverso, llegar a la celda pancreática y de ahí hacer las limpiezas que yo considero. Después que hago la limpieza, puedo manejar ese abdomen de diferentes maneras. Porque una sola limpieza suele no ser suficiente. Probablemente tenga que hacer más limpiezas y a la vez tengo que pensar en lavar permanentemente esa celda pancreática infectada, contaminada, necrosada. Entonces puedo utilizar después de la cirugía un sistema de drenaje cerrado, un empaquetamiento abierto, puedo planificar relaparotomías para hacer lavados cada 2 o 3 días, puedo dejar instalado un sistema de lavado continuo retroperitoneal. O sea, hay varias alternativas para manejar esa celda pancreática. Ya que hablamos de necrosis, el diagnóstico de necrosis cuando uno la sospecha, porque el paciente no va bien, porque tiene leucocitosis, tiene fiebre, está taquicárdico, está hipotenso, no orina mucho a pesar del tratamiento médico, yo sospecho que el paciente pueda tener necrosis. Sospecho. ¿Cómo hago mi diagnóstico? Con una tomografía con contraste. Con contraste, porque si es sin contraste no me va a servir. Sin la tomografía voy a ver pues que hay parénquima que no capta el contraste, porque está necrosado. Y voy a notar una diferencia pues en la imagen. Entonces, y también la presencia de gas, como hemos visto, nos puede dar una idea de qué es lo que está pasando en esa zona. Si la necrosis es estéril, algunos autores dicen de que no es necesario dar antibióticos. Otros dicen que sí, porque hay que prevenir que un tejido necrosado es más factible que se infecte. Entonces, sí proponen usar antibióticos como profilaxis. Eso ya va a depender de la experiencia de cada centro, de cada hospital, de su perfil microbiológico y una serie de cosas. La cirugía en pancreatitis aguda es quizá el último recurso, después del manejo médico, después del manejo en UCI, después de los procedimientos mínimamente invasivos por radiología intervencionista, etc. La cirugía espera hasta el final. Usualmente, aún sabiendo que hay necrosis, si la indicación de cirugía se espera hacerla después de la 4ª semana. ¿Por qué? Porque eso da chance a que esta necrosis se delimite bien,
Porque a la hora que uno opera, la idea no es sacar todo lo que encuentra a su paso, sino lo que está necrosado y tratar de preservar también tejido pancreático viable. Porque si el paciente finalmente vive y le hemos sacado todo el páncreas, no vamos a tener una muy buena calidad de vida. Entonces la idea siempre es tratar de preservar el tejido pancreático que esté viable. Y para eso esperamos lo más que se pueda para que la necrosis se circunscriba bien y para que cuando operemos, técnicamente también no estemos actuando sobre un tejido muy inflamado y podamos producir alguna lesión de alguna arteria o vena importante. En la necrosis estéril no sería necesaria la cirugía, salvo que, a pesar del tratamiento médico intensivo, el paciente no mejora según lo esperado. Yo sé que la necrosis está estéril porque le hice una punción y el cultivo me salió negativo, pero el paciente sigue hipotenso, no orina como yo quisiera. Entonces, algunos autores plantean de que en ese caso, si la necrosis es muy extensa, aunque sea estéril y el paciente no mejora, sería indicado entonces un procedimiento para hacer una necrosectomía, ¿no? Se ha demostrado en algunos estudios que después de eso el paciente ya logra una mejoría más marcada y seguramente se sale del cuadro. La necrosis, ya hemos dicho, puede manejarse por drenaje percutáneo, por drenaje endoscópico, por necrosectomía abierta, laparoscopía, que puede ser transperitoneal, la que siempre hacemos por la pared anterior del abdomen, o retroperitoneal, ¿no? Hay muchas formas de manejar esta necrosis pancreática. Va a depender de los recursos que uno tenga, en cuanto a materiales, insumos, equipos. Va a depender de la experiencia del equipo quirúrgico en cirugía mínimamente invasiva, y si no, queda pues la cirugía convencional. Por ejemplo, acá hay unas imágenes. Esa es una en el cuadro A, una necrosectomía convencional, cirugía abierta convencional, ¿no? Se abre la pared del abdomen, la pared abdominal, a través del cono transverso, se llega a la celda pancreática. Después de haber hecho la necrosectomía, se dejan drenes en la zona, se cierra el abdomen, aparte de los drenes en la celda pancreática, que acá se ven estos tres, también se deja un dren en la cavidad abdominal, porque siempre va a haber una secreción de líquido inflamatorio. Y en un estudio de tomografía, después se nota esto blanco, aquí abajo en D, son los drenes, y como la celda pancreática está como colapsado sobre los drenes. Si no estuviesen estos drenes acá, seguramente habría que una colección líquida, porque la inflamación va a seguir de todas maneras. Estos drenes permiten que cualquier colección pueda salir hacia el exterior y permite que la cavidad de la celda pancreática se vaya colapsando progresivamente. Esta es una imagen ya más cercana de una necrosectomía que hicimos acá en el hospital. El abdomen abierto, hacia acá está la cabeza del paciente, ¿no? Se abre con una incisión, en este caso, una incisión subcostal bilateral, ¿no? Se abre la transcavidad de los epiplones a través del mesocolon transverso. Aquí arriba está el estómago, aquí abajo está el colon. Entonces se ha accedido a la celda pancreática. Todo esto es el tejido necrótico. Y también se ve claramente todas estas imágenes como nódulos blancos, tanto en el estómago, en el epiplo, en todas partes, que es la saponificación. Es decir, la digestión del tejido graso por las enzimas pancreáticas que se han extravasado. Esto es característico verlo en estos cuadros de pancreatitis, saponificación. Bueno, en la celda pancreática está acá el tejido necrótico, que es lo que tenemos que extirpar, con cuidado de no lesionar ninguna estructura vascular que va a estar por ahí. Recuerden que anatómicamente cerca del páncreas está la arteria esplénica por encima, por detrás está la vena esplénica, por el borde inferior viene la vena mesentérica superior para unirse con la esplénica y formar la vena porta. Entonces aquí hay una encrucijada vascular muy importante que hay que tener mucho cuidado a la hora que se hacen estas operaciones. Ese es el tejido necrótico que se sacó. Eso pesó más o menos 60, 70 gramos. Recuerden que la glándula pesa 100,
o sea, aquí quedó el 30% de la glándula, ¿no? Lo ideal siempre va a ser preservar en la medida de lo posible el tejido sano. Hay otras formas, las que dijimos, las menos invasivas. Esto es a través de una endoscopía, este es el endoscopio, ¿no? Y se está abriendo la pared posterior del estómago para caer a la celda pancreática. Y una vez adentro, en la celda pancreática se ve esta colección achocolatada, ¿no? Obviamente una colección probablemente infectada, que se extrae, ¿no?, en esta batea. Esta es otra forma, este es con un instrumental de endoscopía. Igual se ha entrado por el estómago, ¿no? Se aspira, se limpia y queda la celda, obviamente con signos de inflamación, pero ya sin colecciones, sin tejidos necróticos, ni nada de esas cosas. Entonces son procedimientos menos invasivos que la cirugía convencional, que permite también limpiar esa celda pancreática. Para ir terminando con pancreatitis aguda, bueno, dijimos que la pancreatitis biliar es la más frecuente, ¿no?, junto con la alcohólica. Para hacer el diagnóstico ya habíamos mencionado, tanto para la pancreatitis biliar como para cualquier otro tipo de pancreatitis, el diagnóstico se hace con dos de estos tres criterios, ¿no? Enzimas 3 veces mayor de valor normal, amilasa o lipasa, de preferencia lipasa, que es más específica, ¿no? El dolor abdominal característico que hemos ya repetido varias veces, ¿no? Con esos dos criterios yo ya tengo mi diagnóstico, ¿no? Si tengo duda diagnóstica o sospecho de alguna otra patología, vendría a pedir una tomografía. Si la pido sabiendo ya con los dos primeros diagnósticos que tiene pancreatitis, no voy a encontrar más que hallazgos compatibles con pancreatitis. Páncreas aumentado de volumen, deformado, de repente algo de líquido por ahí. En los primeros días no voy a ver necrosis todavía, porque la necrosis no se instala desde el comienzo. Si es que va a haber necrosis, aparece a partir del 5º o 6º día, ¿no? El tratamiento, ya habíamos adelantado algo, si es leve o moderada, el tratamiento estándar, hidratación, analgesia, reposo gástrico, ¿no?, monitoreo, ¿no? Si en los casos leves, cuando ya baje el dolor, le puedo iniciar la vía oral. Si en los primeros días, después de 4 o 5 días, el paciente no mejora, tiene fiebre, taquicardia, leucocitosis, oliguria, dolor persistente, ¿no?, tengo que pensar dos cosas: hay una falla orgánica y tengo que buscarla, o se está empezando a instalar necrosis pancreática, y en ese caso tengo que pasar el paciente a la UCI. En los casos leves, si es de origen biliar, se recomienda, una vez que pasó el cuadro de pancreatitis, después de 6 o 7 días, hacer la colecistectomía en la misma hospitalización. El paciente pasa de medicina a cirugía, una colecistectomía laparoscópica. Puede ser eso un poco más de lo mismo que hemos dicho. La imagen clásica de una coledocolitiasis, ¿no? El endoscopio, una CEPRE, una colangiopancreato retroendoscópica, se canula la vía biliar, y en el coledocolistal se ven imágenes radiopacas compatibles con cálculos, con las mismas características de los que están en la vesícula. Entonces, obviamente aquí, un cálculo de los más pequeños seguramente ha pasado por el cístico, un cálculo no, en este caso varios, ¿no?, y ha producido esta coledocolitiasis. Obviamente con dilatación de la vía biliar, ya por un tema de presiones. Una complicación de la pancreatitis aguda es el pseudoquiste pancreático. El pseudoquiste es una colección de secreciones pancreáticas, o sea, de jugo pancreático, que está contenida en un saco fibroso, que se ha ido formando como consecuencia del proceso inflamatorio en la zona. Y conforme pasan las semanas, se hace una especie de envoltura, o sea, se va formando este saco fibroso, ¿no? Este contenido del pseudoquiste es rico en enzimas. ¿Por qué? Porque esta colección se produce porque los conductivos pancreáticos se han roto y el jugo pancreático se ha ido coleccionando alrededor en esta formación pseudoquística. La fisiopatología entonces es por disrupción de los conductos pancreáticos. Es frecuente que se presente en pancreatitis aguda
pero también se puede presentar el pseudoquiste en la pancreatitis crónica o después de un trauma. Esos accidentes de trauma cerrado, que uno se golpea con el timón, después de unas semanas empieza el cuadro clínico del pseudoquiste pancreático, ¿no? Lo que pasa es que el jugo pancreático fuga y se va almacenando en esta matriz de fibroblastos. ¿Por qué se llama pseudoquiste y no se llama quiste? Porque esta envoltura, esta capa fibrosa, no tiene epitelio. Esa es pregunta de examen. Ojo, los quistes verdaderos en su pared tienen epitelio. Esta formación, cuya envoltura es fibrosa, sin epitelio, es un falso quiste. Por eso se llama pseudoquiste pancreático. ¿La clínica cuál es? Bueno, el paciente tuvo una pancreatitis, se fue de alta, o tuvo un accidente de tránsito, trauma cerrado, aparentemente no hubo mayor daño. Después de semanas, el paciente empieza a presentar dolor abdominal o lumbar persistente, sensación de pesadez, de que algo está ocupando ahí un área. Hay distensión, hay llenura precoz, el quiste va haciendo pues presión sobre el estómago, hay náuseas, vómitos. Entonces, ¿qué ha pasado? Estos pacientes hicieron la pancreatitis o tuvieron el trauma, se hospitalizaron, todo, evolucionaron aparentemente bien, salieron de alta, pero no llegaron a mejorar del todo, ¿no? Entonces regresan después de unas semanas a la consulta, ¿no? Con este cuadro clínico, y cuando uno hace un estudio de imágenes, entonces se encuentra con esta imagen de acá, una colección bien delimitada, ¿no? Con una envoltura fibrosa, usualmente en la pared posterior del estómago. Va a depender la molestia de la ubicación del pseudoquiste, ¿no? Usualmente están hacia la cabeza y cuerpo de páncreas, entonces comprimen el estómago, el duodeno, ¿no? Ahora, este pseudoquiste puede ir creciendo en el transcurso de las semanas. Este es uno relativamente pequeño, pero hay pseudoquistes que pueden llegar a medir pues 5, 6, 7 centímetros, ¿no? Y hay imágenes que hay que diferenciar del pseudoquiste. Esta, por ejemplo, podría ser una pancreatitis amurallada o una neoplasia quística, ¿no? También son colecciones que llevan una cápsula, pero el pseudoquiste es mucho más formado, tiene una forma más redondeada, más delimitada, ¿no? El tratamiento del pseudoquiste va a depender. Muchos de ellos se reabsorben espontáneamente, sobre todo los pequeños. Pero si tenemos un pseudoquiste que dura más de 6 semanas o mide más de 6 centímetros, casi es un hecho que ese no va a resolverse espontáneamente. Y ese tendría que ir a cirugía, ¿no? El tratamiento puede ser quirúrgico y en algunos casos puede ser endoscópico. Cuando no hay una comunicación persistente con los conductos pancreáticos, o sea, el quiste se formó, pero ya no hay comunicación con los conductos pancreáticos, de repente, con un procedimiento endoscópico, con una esfinterotomía, abrir la papila, ¿no? Es como si abriéramos una puerta, entonces el contenido del quiste puede evacuarse y ya no va a volver a crecer. Pero si hay persistencia con el conducto pancreático, si yo evacúo el pseudoquiste, se va a volver a llenar. Entonces ahí sí entraría a tallar el tratamiento quirúrgico. El tratamiento quirúrgico va a consistir en hacer una anastomosis entre el quiste y el estómago, el duodeno o el yeyuno. Va a depender de la ubicación del quiste, ¿no? Se puede hacer por cirugía laparoscópica, se puede hacer por cirugía convencional. Entonces hago una cistogastrostomía, quiste con estómago, cistoduodenostomía, quiste con duodeno, o cistoyeyunostomía con yeyuno. Muy bien, ahí terminamos con pancreatitis aguda, que era el tópico más largo. Ahora vienen 2 o 3 patologías mucho más concretas. Estas son las patologías, digamos, congénitas. Son 2, el páncreas diviso y el páncreas anular. El páncreas diviso tiene que ver con la anatomía de los conductos pancreáticos, ¿no? Y el páncreas anular tiene que ver con el parénquima pancreático. El diviso con los conductos y el anular con el parénquima. ¿Qué es lo que sucede en el páncreas diviso?
Recuerden ustedes que el páncreas tiene dos conductos por el cual drena el jugo pancreático. El principal es el conducto de Wilson y el accesorio es el conducto de Santorini. Lo normal es que el Wilson esté patente, permeable, funcione y que drenemos por ahí el jugo pancreático sin ningún problema. Si el Wilson funciona bien, lo que pase con el Santorini ya no interesa. Si funciona o no funciona, porque el Wilson es suficiente para el drenaje del jugo pancreático. Pero cuando el Wilson tiene problemas, entonces el jugo pancreático va a tener que drenar por el Santorini, que es un conducto accesorio, pequeño, y ahí vienen los problemas. Normalmente debe ocurrir de que los conductos pancreáticos, el dorsal y el ventral, o sea, Wilson y Santorini, se unan de alguna manera a través de un conducto que sirve como puente, ¿no? Si eso no sucede, entonces eso se conoce como páncreas divisum o páncreas dividido. A ver, embriológicamente, más o menos en la cuarta semana de desarrollo, a nivel caudal del intestino medio, tenemos esta situación. Aparecen dos yemas pancreáticas, una yema pancreática dorsal y una ventral. Debe producirse una migración de la célula de la yema ventral de tal manera que se fusionen, ¿no?, ambas yemas, y cada una de estas yemas va a dar origen a las diferentes porciones del parénquima y de los conductos. Eso es lo que va sucediendo durante el desarrollo embriológico. Y finalmente debería quedar así. Este es el páncreas, ¿no?, todos los conductos pancreáticos que van drenando hacia el conducto pancreático, y aquí debe formarse el conducto de Wilson, que es el principal, que se une con la vía biliar, forman un canal común y desembocan en la papila. Y queda el otro conducto accesorio o de Santorini que desemboca solo en su papila accesoria. Mientras esto esté así, el jugo pancreático va a drenar por acá y no va a haber ningún problema. ¿Qué puede ocurrir? Esta es una anatomía, digamos, normal, ¿no? Vemos el conducto de Wilson ahí presente sin ningún problema, ¿no? Aquí igual, acá no hay Santorini, pero mientras el Wilson esté permeable, no tenemos ningún problema. Acá hacia el lado derecho empiezan los problemas. Vean ustedes de que tenemos el árbol pancreático y acá abajo este Wilson no logra estar unido al árbol pancreático. Entonces todo este jugo pancreático va a intentar salir por el Santorini, que no se va a dar abasto. El jugo pancreático es muy rico en proteínas. Si yo hago más lento su drenaje, las proteínas van a empezar a precipitar y van a obstruir el conducto de Santorini. Acá tenemos otra situación, donde está el árbol pancreático y no hay absolutamente nada de Wilson, ni siquiera es que no esté unido al árbol pancreático, sino que no existe el Wilson, perdón. Entonces el Santorini otra vez va a estar en una situación complicada. Y otra forma es que existe el Wilson, pero que tenga un trayecto pues filamentoso, estrechado, ¿no? Entonces funcionalmente tampoco va a ser adecuado para que el jugo pancreático drene por acá. Otra vez el Santorini va a estar en problemas. ¿Cuál es el cuadro clínico? El cuadro clínico es de episodios de pancreatitis agudas a repetición. Y este cuadro se presenta sobre todo en adultos jóvenes, pacientes de 15, 18, 20, 25 años, que hacen cuadros de pancreatitis agudas a repetición. Uno los estudia pues las causas más frecuentes, ¿no? Biliar, no hay. Alcohólica, no hay. Hipertrigliceridemia, o dislipidemia, no hay. Fármacos, no hay. Parásitos que obstruyan a nivel duodenal, la papila, no hay. Entonces, cuando yo descarto las causas más frecuentes, ya tengo que ir pensando en las menos frecuentes, y en este caso tendría que ir pensando en un páncreas diviso. ¿No? Entonces, estos episodios de pancreatitis aguda sin etiología frecuente demostrada, hay que investigar el páncreas diviso.
También pueden dar cuadros de pancreatitis crónica o también no llegar a pancreatitis, pero sí dar cuadros de síndrome doloroso abdominal, lo que se conoce como síndrome de páncreas doloroso, ¿no? Entonces, si ya yo descarto las otras causas y pienso en esta, debo hacer un estudio por imágenes. Acá, por ejemplo, tenemos una resonancia magnética. Se ve muy claro. Este es el conducto pancreático, el del árbol pancreático. Acá está el Wilson abajo, pero no hay comunicación. Entonces, todo este jugo pancreático va a querer salir por el Santorini, que se va a obstruir. Ahí se ve claramente cómo el páncreas está dividido. No hay comunicación entre sus dos sistemas de conductos. De ahí el nombre de páncreas diviso. El tratamiento puede ser endoscópico o quirúrgico. Si mi único conducto viable es el Santorini, trato pues que el Santorini funcione mejor. Entonces lo dilato con balón, como tiene su propia papila, trato de abrirle la papila, o colocar un stent dentro del conducto, o inyectarle toxina botulínica para que esté permanentemente relajado. Todos estos procedimientos endoscópicos tienen sus limitantes porque son difíciles, se necesita un gastroenterólogo experimentado. Muchas veces el resultado es satisfactorio al momento y después otra vez regresa el mismo cuadro. Entonces no tiene un éxito deseado, ¿no? El tratamiento quirúrgico consiste en esa papila, por donde ven el Santorini, abrirla completamente, ¿no? Y acá vamos a ver, si me siguen, vamos a tener aquí en estas imágenes, aquí arriba en A, el Wilson que no se comunica, es un páncreas diviso, ¿no? El Santorini está aquí, desemboca en su propia papila, la papila accesoria. Entonces, ¿qué hago? Hago una duodenotomía, abro el duodeno, trato de ubicar la papila accesoria. Como es muy chiquita, recurro a la inyección de secretina. La secretina va a estimular la secreción del jugo pancreático. Entonces voy a ver cómo sale el jugo pancreático por la ampolla, ya lo ubiqué. Una vez que lo ubico, la canulo, ¿no? Con esta pequeña cánula que se usa para canular la glándula lacrimal. Entonces ya tengo mi papila y la cánula en el conducto, ya tengo ubicado perfectamente esta zona. Y con la cánula adentro, entonces abro la papila, la corto. Lo que era una puerta de 2 milímetros, la convierto en una puerta de 6 milímetros. Y para que no se me vuelva a cerrar, los bordes, suturo los bordes a la mucosa duodenal. De tal manera que estos pliegues ya no se juntan otra vez y me queda la papila abierta. Esto es entonces la papilotomía del conducto de Santorini. Eso de alguna manera garantiza pues un mejor drenaje del jugo pancreático por este conducto. El páncreas anular es la otra patología congénita, como decía, es una alteración del parénquima pancreático. En esta migración, rotación de las yemas, se produce una alteración, de tal manera que el duodeno queda envuelto por tejido pancreático. Hay una exagerada formación de parénquima pancreático que va más allá del límite. El límite del páncreas, recuerden ustedes, que es la cara medial del duodeno. O sea, hay un contacto entre la cabeza del páncreas y el duodeno, pero solamente hasta este borde medial. En el páncreas anular sigue creciendo el tejido pancreático y envuelve al duodeno. ¿Cuál va a ser el cuadro clínico? Este cuadro se presenta ya no en el adulto joven, sino en el niño, en el lactante. Y se presenta como un cuadro de obstrucción intestinal alta. El niño toma su leche y a los pocos minutos tiene un vómito postprandial, ¿no? Se hace un estudio para ver qué es lo que está ocurriendo, imágenes, usualmente una radiografía con contraste, y se ve, ese es el antro, ¿no? El píloro, primera posición de duodeno, y se ve como hay una estrechez acá en la luz del duodeno, producto de esta envoltura que hace el páncreas al duodeno. Por eso es que el niño llega el alimento acá y lo vomita. Hasta hace, bueno, décadas atrás, ¿cuál era el tratamiento? Era quirúrgico. Y decían, bueno, si este tejido, que dicho sea de paso es un tejido normal, o sea, esto no es una neoplasia ni nada, es parénquima normal, pero que está donde no debería estar. Si eso me está produciendo la obstrucción, entonces dijeron, bueno, saquémoslo, pues no, intentemos resecar este tejido para liberar el duodeno. La consecuencia de eso era de que al cortar
páncreas y tratar el parénquima pancreático, quedaban zonas cruentas en el borde de sección y eso generaba la formación de fístulas pancreáticas. La fístula pancreática es una fístula, quizá la fístula de más difícil manejo que hay en abdomen. Primero por el volumen, recuerden que se forma 1 litro de jugo pancreático al día, pero lo más importante es por las características del jugo pancreático. El jugo pancreático contiene las enzimas pancreáticas que mientras estén en el parénquima pancreático están inactivas. Pero una vez que salen a la luz o fuera del parénquima pancreático se activan. Normalmente eso sucede en la luz del duodeno. Pero en este caso, la fístula pancreática generaba, perdón, mejor dicho, esta fuga de jugo pancreático generaba la formación de fístulas que buscaban camino hacia la pared abdominal. Salían por la pared abdominal, el trayecto fistuloso, pero a la vez iba digiriendo todo el tejido que encontraba en su paso. De tal manera que estos pobres niños terminaban pues con una fístula pancreática, con una serie de daño que se vio que no era el mejor manejo este. Y cuando ya se desarrollaron técnicas de anastomosis, porque estamos hablando de décadas atrás, entonces se vio que antes de intentar resecar ese tejido, mejor y lo más conveniente era hacer una anastomosis entre el estómago, después del duodeno viene el yeyuno, entonces agarro el estómago y lo anastomoso con el asa yeyunal más próxima, la primera asa yeyunal. Entonces el alimento va a pasar del estómago al yeyuno, el niño va a seguir nutriéndose bien, el jugo pancreático va a seguir pasando, aunque por este canal estrecho, pero para el jugo pancreático es suficiente, va a seguir pasando, al igual que la secreción biliar, por el duodeno y llegar al intestino. O sea, teóricamente, la fisiología no se alteró, la nutrición tampoco, y se evitó esa consecuencia de formar las fístulas pancreáticas. Y ese es el tratamiento estándar para ahora. Muy bien, dejamos la patología congénita. El penúltimo tema es pancreatitis crónica. La pancreatitis crónica sí tiene su etiología más importante en ingesta de alcohol en cualquier parte del mundo, incluida nuestro medio. Y el cuadro clínico no es muy florido, pero tiene un signo que es fundamental, que es el dolor. El dolor puede tener diferentes características. Puede ser intenso, leve, moderado, permanente, recurrente, episódico, puede no haber dolor, ¿no? ¿Y por qué esta variante? Porque el dolor en pancreatitis crónica obedece a muchos factores. ¿Qué sucede en la pancreatitis crónica? El parénquima se deforma, se contrae, se pone irregular, hay zonas induradas, hay zonas más ¿cómo se dice? Bueno, ya se me fue la palabra, pero hay una distorsión completa del parénquima con diferentes características. Cuando el parénquima se contrae, secundariamente impacta sobre los conductos pancreáticos y eso hace que aumente la presión en los conductos pancreáticos. Eso da dolor. La misma retracción del parénquima da dolor. Al retraerse el parénquima va a alterar la microcirculación pancreática. Eso también da dolor. Entonces, el dolor es multifactorial, por lo tanto el dolor tiene diferentes formas de presentación. Pero no solamente con el dolor se manifiesta la pancreatitis crónica, sino también con la alteración en las funciones. Recuerden, el páncreas es una glándula mixta. Tiene una función endocrina, ¿no? Insulina, glucagón, y una función exocrina, que es la formación del jugo pancreático. Pero no es que las funciones estén separadas, un lado del páncreas hace esto y el otro hace el otro. El páncreas se conforma como una unidad. Al estar comprometido el páncreas, ambas funciones se comprometen. Entonces el paciente puede tener problemas con la glicemia, puede tener cuadros de mala absorción, de diarreas, de desnutrición, dependiendo del grado de compromiso del páncreas. El diagnóstico por imágenes, cualquier estudio por imágenes que muestre calcificaciones en la célula pancreática, junto con el cuadro clínico, ya casi nos da el diagnóstico. Acá, por ejemplo, vemos en esta tomografía estas imágenes radiopacas que corresponden a calcificaciones a nivel del parénquima pancreático.
Otra forma de estudio por imágenes es, ya que el páncreas se deformó, el parénquima se deformó, entonces el conducto pancreático secundariamente también se deforma. Como tenemos en esta resonancia, donde hay un conducto pancreático, ¿no?, tortuoso, ¿no?, medio irregular, que junto con la clínica también podría ya darnos una idea del diagnóstico, ¿no? La CEPRE, la RCP, con angiopancreático también, si logra canular el conducto pancreático, nos puede dar una imagen compatible con pancreatitis crónica, como esta de aquí, ¿no? Este es el endoscopio, se ha canulado el conducto pancreático y se ve un conducto pues completamente irregular, ¿no? Hay clasificaciones también para estas imágenes, dependiendo de cuánto compromiso haya. Y la ventaja de la CEPRE es que no solamente nos hace diagnóstico, sino que al igual que en la vía biliar puede sacar los cálculos, aquí en el conducto pancreático puede colocar stents, ¿no?, con pequeñas prótesis, para tratar de que esta deformidad del conducto pancreático no altere el drenaje del jugo pancreático. Entonces la CEPRE puede ser diagnóstica, pero también puede ser terapéutica, a diferencia de la tomografía y de la resonancia, que solamente son diagnósticas. Otro estudio importante para pancreatitis crónica y para otras patologías es la ecografía endoscópica. La ecografía convencional que hacemos a través de la pared del abdomen no es buena para páncreas, porque ya hemos dicho que el páncreas está oculto. En cambio, la ecografía endoscópica sí es muy útil. Yo agarro un endoscopio, en la punta le coloco un transductor ecográfico y hago mi endoscopía. Entonces, cuando estoy en el antro del estómago, como en este caso, esta es la zona del antro, ese es el transductor ecográfico, lo único que se va a interponer entre el transductor y el páncreas va a ser la pared del estómago, que es esta de aquí. Entonces, yo puedo ver perfectamente con este estudio el parénquima pancreático, que es esto de acá, homogéneo, regular, sin mayores alteraciones, un páncreas normal. Es más, puedo ver parte del conducto pancreático, se ve claramente. Y es más, afuera puedo ver la confluencia de la vena esplénica con la mesentérica superior y cómo están formando la vena porta. Este es un estudio, entonces, una ecografía endoscópica normal. Y el mismo estudio en una pancreatitis crónica, ¿no? Vean ustedes este parénquima heterogéneo a diferencia del anterior, ¿no? Entonces, este es un estudio de imágenes que junto con la clínica ya me puede orientar al diagnóstico de pancreatitis crónica. El manejo es multidisciplinario, lo fundamental es controlar el dolor. Recuerden que la primera causa es la ingesta de alcohol, pero estos pacientes, pues, para que lleguen a este estado es porque ya son alcohólicos, digamos, de larga data, consumidores de alcohol regulares. Hay que tratar siempre de educar a los pacientes en ese sentido, aunque eso es un poco difícil, ¿no? Igual con el tabaco, que no es causa de la pancreatitis crónica, pero agrava los cuadros, ¿no? Y si yo digo, pues bueno, si la pancreatitis crónica me ha comprometido la función pancreática, le daré enzimas orales. Bueno, no todas resultan bien, no todas tienen un efecto deseado. En algunos casos pueden aliviar un poco las molestias, pero definitivamente no hay un tratamiento que revierta este cuadro. Y el tratamiento quirúrgico o los procedimientos invasivos pueden ir desde los tratamientos endoscópicos hasta los quirúrgicos. Básicamente apuntan a mejorar las características del conducto pancreático que se ha deformado por esta pancreatitis. Se puede dilatar el conducto pancreático, a veces si hay cálculos en el conducto pancreático, retirar los cálculos o colocar stents, como hemos visto en la imagen anterior. Y la cirugía busca básicamente aliviar las molestias. O si la deformidad, por ejemplo, por una pancreatitis crónica en la cabeza del páncreas deforma tanto que compromete la vía biliar o el duodeno, esa es una indicación de cirugía, no para curar la pancreatitis, pero sí para curar estas consecuencias que la pancreatitis pueda tener. Finalmente, recordar que hay una relación muy importante entre el cáncer y la pancreatitis crónica.
Los pacientes con pancreatitis crónica tienen 5 a 6 veces más posibilidades de hacer un cáncer que aquellos pacientes que no tengan pancreatitis crónica. Y en el caso de pancreatitis crónica severa de la cabeza del páncreas, un recurso podría ser la operación de Whipple, la duodenopancreatectomía, que usualmente pues uno la relaciona con cáncer, ¿no? Pero en estos casos de compromisos severos por pancreatitis crónica también se pueden hacer. Muy bien, estas son, bueno, algunas técnicas, unir parte viable del conducto con el yeyuno, por ejemplo, ¿no? En diferentes alternativas, hacer resecciones parciales del páncreas, ¿no? Por ejemplo, ¿no? Hay varias alternativas que, como digo, básicamente están orientadas a aliviar las complicaciones que a curar la enfermedad. Eso en realidad no es posible. Y por último, terminamos con cáncer de páncreas. Cáncer de páncreas es una patología que, al igual que todas las neoplasias, está en incremento. Cada vez se ve en gente más joven, lo cual es peor porque mientras más joven sea el paciente, el cáncer es más agresivo. Hasta hace décadas atrás, esto se veía en pacientes por encima de 60, 70 años. Ahora se ve en pacientes por encima de 40 años. Hay una relación directa entre el consumo masivo de tabaco, los fumadores esos consuetudinarios, compulsivos, entre el consumo de tabaco y el desarrollo de cáncer de páncreas. Eso ya está demostrado, igual que con el pulmón. La mayoría de tumores de páncreas se localizan en la cabeza y la mayoría son adenocarcinomas de origen ductal. Entonces, es la zona donde más frecuentemente se ven estas lesiones y obviamente la más estudiada y todo eso, ¿no? La clínica va a depender, como decimos, de la ubicación. Si el tumor está en la cabeza del páncreas, recuerden, por anatomía, cabeza de páncreas, duodeno, vía biliar, ampolla, todo está ahí, en una pequeña área. Entonces, si el tumor está en la cabeza del páncreas, aparte del cuadro general de cualquier neoplasia, malestar, hiporexia, baja de peso, va a haber algo que va a hacer que el paciente se preocupe, venga al médico y empiece a hacerse los estudios. Y es que el paciente se pone ictérico. Un día se notan las escleras amarillas, la orina oscura, las exposiciones claras, pero no tiene dolor. Cuando el paciente se pone ictérico por un cálculo en la vía biliar, el cuadro clínico es de dolor. El paciente viene usualmente a emergencia o busca rápidamente una atención en consulta porque tiene dolor, ¿no? Y si ese cálculo en la vía biliar no se saca o no migra al duodeno o no se saca por alguna forma, se produce un cuadro de colangitis, o sea, una infección de la vía biliar. Eso es cuando es un cálculo, dolor y colangitis. Pero cuando es una ictericia por tumor de cabeza de páncreas, el paciente se pone ictérico, pero no tiene dolor ese intenso, ni mucho menos. Tiene un dolor sordo, opresivo, el paciente no viene a emergencia, viene a consulta, y cuando uno lo interroga dice, sí, estoy así hace 10 días, 2 semanas, pero no está pues séptico, no está con colangitis. Esa es la diferencia entre la ictericia producida por un cálculo y la ictericia producida por una tumoración en la cabeza del páncreas. Como decíamos al comienzo, la ubicación del páncreas hace de que estas lesiones en sus estadios iniciales no den casi sintomatología, o si la dan es muy inespecífica. Y el paciente primero se automedica, después le pregunta a la hermana, después al compadre, después a la cuñada, después va a la farmacia, y cuando ya la cosa no mejora, recién viene al médico. Esa lamentablemente es nuestra realidad. Entonces, cuando el paciente viene por estas lesiones, usualmente ya viene con la enfermedad avanzada. Y lamentablemente en muchos casos ya, si bien técnicamente se pudiera resecar la lesión, ya no sería con afán curativo, porque ya hay un compromiso más extenso. Cuando la lesión está en el cuerpo y la cola, obviamente es muy poco probable que haya ictericia, y peor pues porque son síntomas menos específicos, menos intensos, ¿no? Y hay un compromiso general, y ya cuando el paciente viene es porque ya la enfermedad incluso puede estar mucho más avanzada.
En el laboratorio no hay ningún estudio que por sí solo nos diagnostique cáncer de páncreas, ni de páncreas ni ningún otro cáncer. Hay una serie de estudios que hay que hacer, ¿sí? Y en el caso de la cabeza del páncreas, si hay compromiso de la vía biliar, en el laboratorio voy a encontrar pues fosfatasa elevada, gamma glutamina elevada, bilirrubina elevada, de repente hasta transaminasas elevadas. Y cuando yo pido marcadores tumorales tengo que tener cuidado. El marcador tumoral por sí solo no hace diagnóstico de cáncer. El marcador tumoral yo tengo que asociarlo al cuadro clínico y al estudio por imágenes. Digo esto porque hemos tenido casos acá en el hospital donde pacientes han tenido el marcador tumoral muy elevado y al final ya operados con estudio de patología y todo lo demás no era un cáncer. Y también el otro lado, ¿no? Pacientes que nunca tuvieron el marcador elevado y que al final la patología nos dijo que sí era un cáncer lo que tenía. Entonces el marcador por sí solo no diagnostica. Sí sirve para seguimiento, para pronóstico. Si yo ya operé a un paciente de un cáncer de cabeza de páncreas, según la operación y la patología, la operación fue curativa, ¿no? No había compromiso de ganglios, no había compromiso de nervios, no había invasión vascular, los bordes estaban libres. Entonces yo le hago mi control al paciente después ya periódicamente. Y si en uno de esos controles, aunque el paciente esté bien, aunque los estudios con imágenes no me muestren recidiva ni nada, si en alguno de esos controles el marcador me viene elevado, yo tengo que suponer que estoy frente a una recidiva y tengo que buscarla acuciosamente. En ese caso sí, el marcador cobra una importancia mayor, pero para el diagnóstico tiene que ir de la mano con la clínica y el estudio por imágenes. Y las imágenes, bueno, cualquier estudio que me muestre una masa a nivel del páncreas, una masa tumoral, bueno, ya la estoy viendo, ¿no? Entonces, por ejemplo, esa es una RCP, una CEPRE, ¿no? Igual el endoscopio, la papila, ha inyectado contraste, se ve la vía biliar, se ve la vía pancreática, pero el contraste ya no avanza, se detiene porque hay una zona silente, ¿no? Y después ya pinta más arriba, pero más tenue. Esto es una tumoración a nivel de la cabeza del páncreas. Hasta ahí no sé si es un cáncer, solamente sé que es una tumoración. Para yo poder decir que esa tumoración es un cáncer, tendría que ser una biopsia y encontrar células neoplásicas, ¿no? Y eso lo podría hacer a través de una citología por aspiración guiada por tomografía. Mi tomografía de aguja de punción, llevo a la masa tumoral y tomo varias muestras, no una sola. Porque si yo tengo una lesión neoplásica, por fuera va a haber una reacción inflamatoria y por dentro puede haber áreas de necrosis. Si yo tomo solamente una muestra, de repente para mi mala suerte, la aguja cayó en la zona inflamatoria o en la zona de necrosis. Y me va a decir que no hay células neoplásicas cuando sí hay. Entonces la recomendación es tomar varias muestras, orientando la aguja en diferentes posiciones y también en diferente profundidad. Entonces con eso de alguna manera garantiza una muestra más representativa. En muchos sitios, como sucede acá en el hospital, no llegamos a este paso. Con clínica, marcadores tumorales e imágenes de lesión tumoral o masa tumoral, ¿no? Ya el paciente se programa para la cirugía. Recuerden que habíamos dicho que en esa pequeña zona anatómica está la cabeza del páncreas, la ampolla de Vater, el colédoco distal y la pared del duodeno, ¿no? Entonces, el cáncer de cabeza de páncreas, el diagnóstico diferencial es con cualquier cáncer de las otras tres áreas, de ampolla, colédoco, duodeno. El tratamiento va a ser el mismo. Si los voy a operar, a los 4 les voy a hacer duodenopancreatectomía. O si es paliativa, a los 4 les voy a hacer derivaciones. El tema es por el pronóstico. Entonces, según algunos estudios, el cáncer de colédoco distal podría tener mejor pronóstico que los otros. Y también hay algunas cuestiones técnicas ahí que, bueno, se pueden ampliar en cualquier momento. Y ya entrando a lo que es la cirugía en sí,
acá hay Jorge, ¿no? Dice, la resección pancreática para cáncer de páncreas solo se justifica si es posible la curación. Porque si, a pesar que yo pueda sacar el tumor, la curación no es posible, no tiene sentido que haga la cirugía. Y cuando yo considero que al resecar puedo ofrecer curación, cuando la lesión no compromete la arteria hepática, cuando no compromete la vena porta ni la vena mesentérica superior, cuando no compromete la arteria mesentérica superior y cuando no hay metástasis al hígado ni a los ganglios regionales. Si ninguna de estas estructuras está comprometida por la lesión, mi lesión es resecable, pero es con afán curativo. Porque si yo puedo resecar la lesión, pero tengo invadido el hígado y los ganglios, ya mi cirugía no va a ser curativa. Podría sacar la lesión, pero mi cirugía no va a ser curativa. La cirugía, que es la operación de Whipple, consiste en sacar el estómago distal, el colédoco, la vesícula, con el cístico obviamente, todo el marco duodenal y la cabeza del páncreas. Si yo veo que mi resección no va a ser curativa, entonces, o si mi lesión no es resecable, entonces me queda la cirugía paliativa. Estos pacientes que van a vivir pocos meses, porque el cáncer es muy agresivo, avanza muy rápido, en esos pocos meses debo ofrecerles por lo menos algo de calidad de vida. Y si el tumor está en la cabeza del páncreas, van a tener dos problemas. Se va a obstruir la vía biliar por el crecimiento del tumor y se va a obstruir el duodeno. No van a poder comer. Entonces, tengo que hacer mi cirugía paliativa, ¿no? Para la vía biliar, una colecisto y ayunostomía o colédoco y ayunostomía, con la vesícula o con la vía biliar. Y para la obstrucción del duodeno, una gastro y ayunostomía. Entonces, el paciente no va a estar ictérico, el paciente va a poder ingerir sus alimentos y por lo menos le ofrezco algo de mejor en la calidad de vida. En el caso del cáncer de páncreas, lamentablemente ni la radioterapia ni la quimioterapia mejoran la sobrevida, a diferencia de lo que pasa, por ejemplo, con el cáncer de colon, donde ahí sí hay respuestas que a veces son espectaculares, ¿no? A veces en los tumores muy grandes de colon se hace un tratamiento coadyuvante primero, se reduce el tumor y después el paciente va a cirugía. En cambio, en el caso de páncreas, las respuestas a la radio y la quimio son muy pobres. Y la sobrevida es baja, pues, ¿no? Todo esto que esté en blanco se saca en una duodenopancreatectomía. El estómago distal, todo el marco duodenal, hasta la primera asa yeyunal, vesícula, cístico y colédoco, y obviamente la cabeza del páncreas con el tumor, ¿no? Y después de eso hay que reconstruir lo que queda, ¿no? Esa es la cirugía quizás más grande que hay en abdomen, cambia completamente la fisiología del aparato digestivo, y una vez que se saca todo lo anterior que sale en bloque, hay que hacer la reconstrucción. Entonces se hacen 3 anastomosis fundamentalmente. Con lo que queda del páncreas, una pancreato y ayunostomía, con lo que queda de la vía biliar, una derivación bilodigestiva, y con lo que queda de estómago, una gastroenteroanastomosis. Junto con esto, hay que hacer 2 cosas más. Pasar una sonda nasoyeyunal, una sonda siliconada, larga, delgada, que la anestesiólogo la pasa por las fosas nasales, el cirujano la va palpando una vez que llega al estómago y la orienta por esa anastomosis y la avanza lo más que puede en el yeyú. ¿Para qué? Para que a las 48 horas este paciente pueda recibir nutrición enteral, lo cual va a influir marcadamente en su recuperación postoperatoria. Y lo último que hay que hacer también es colocar drenajes. Estas cirugías en hospitales generales no se hacen muy frecuentemente y cuando se hacen significan cirugías de 8 a 10 horas. 8 a 10 horas con el abdomen abierto, manipulando los tejidos y todo lo demás, significa que el tejido de todas maneras se va a edematizar. Cuando yo hago las anastomosis, ¿no? Seguramente van a quedar muy bien, pero conforme pasen las horas,
va a bajar el edema y puede haber filtraciones tanto desde el páncreas, desde la vía biliar o desde el estómago. Entonces los drenes son necesarios dejarlos para que nos den una señal de alarma en caso ocurrieran estas filtraciones. El hecho de que filtre no significa necesariamente que tengo que volver a operarlo, porque a veces las filtraciones con un buen soporte nutricional se cierran, pero cuando son filtraciones ya mayores y se nota cada vez más por los drenes, entonces me obliga ya a hacer algunos estudios para ver si es necesario que reopere o no al paciente. Muy bien, terminamos con esto. ¿Alguna pregunta? Si es que están ahí todavía. Chicos, ¿alguna pregunta? Doctor, ¿Sí? para diferenciar el pseudoquiste de las neoplasias quísticas que se pueden, ¿qué exámenes ayudarían antes de...? Bueno, algo, digamos, que podría ayudar, aunque como hemos dicho no es definitivo, son los marcadores tumorales. Ese es uno. Y lo segundo, claro, acá nosotros hacemos una visión muy general de los estudios por imágenes. Pero actualmente, con los nuevos tomógrafos, resonadores y con la experiencia que tienen los radiólogos y con las reconstrucciones que hacen de las imágenes, hay características de imagen que el radiólogo nos puede decir que más esto está orientado a un proceso neoplásico que a un proceso benigno como un pseudoquiste, ¿no? Acá hay, y ahora, en el caso de la sospecha de una neoplasia quística, incluso se pueden hacer biopsias de la pared, ¿no? Entonces ya en patología con estudios inmunológicos, inmunohistoquímicos, etcétera, se puede ir afinando el diagnóstico. No es sencillo a veces establecer si es uno u otro, no es fácil, pero sí hay algunos recursos que se pueden usar. ¿Alguna otra pregunta? Muy bien. Terminamos entonces, chicos. ¿Ya? Cualquier cosa, coordinamos. Irma, mañana quedamos 8:30, ¿no? Sí, doctor, 8:30. Ya, perfecto. Bien, ya, gracias, hasta luego. Muchas gracias, doctor. Gracias, doctor.